Hace alrededor de 1 año y medio, o 2 creo, ya no recuerdo, estábamos reunidos con un grupo de amigos cerca de la medianoche. Tomábamos cerveza y escuchábamos música. La idea era que se nos uniera a la juntada el hermano de Lucho, el dueño de la casa, pero la verdad estaba tardando un montón. Estábamos en el patio trasero y a eso de las 2 o 3 de la mañana, no tengo la memoria muy fresca, vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de Lucho. Nosotros asumimos que no había estado en la casa y que había llegado recién. Seguro se estaba cambiando o dejando las cosas para bajar al patio con nosotros. Le gritamos, lo que se puede decir gritar, fue un murmullo fuerte para no molestar a nadie. Al tiempo, se paró delante de la ventana y desde donde estábamos solo pudimos ver su silueta, cortada por la luz. La cuestión es que tardó en bajar, mejor dicho, nunca bajó. Después de un rato, como a las 5 de la mañana, pensamos que su hermano se había quedado dormido. Nosotros decidimos quedarnos a dormir ahí. Al despertar, cerca del mediodía, lo único que podíamos pensar era en comer algo. Teníamos la idea de ir al mercado a comprar algo para comer. Unos sándwiches. Seguramente en ese momento lo único que comíamos era sándwiches. Así que era eso. Entonces nos quedamos con la idea de que el hermano aún seguía durmiendo. Y le fuimos a preguntar si se iba a sumar a nuestro almuerzo. Pero al tocarle la puerta y al abrirla, nos llegó de su cuarto un olor como a basura descompuesta, algo muy fétido, algo podrido. Entonces nos sorprendió que no había nadie. Lucho se preocupó y nos pidió que le mandemos WhatsApp al hermano, pero no respondía. En ese entonces decidimos llamarlo por teléfono y la llamada daba tono. Lo curioso fue que escuchamos que sonaba un teléfono en la misma habitación. Cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos debajo de su cama. Lucho se apuró a agarrar el celular, puso la clave que sabía para desbloquearlo y la última aplicación que estaba abierta en el dispositivo hizo que nos quedáramos en silencio. Todos nos pegamos a la espalda de Lucho para mirar las fotos que estaban en pantalla. Fotos nuestras. Durante toda la noche nos había estado sacando fotos a cada uno de nosotros. Todas habían sido tomadas desde la ventana de esa habitación, la ventana que había recortado su figura a la madrugada de la noche anterior. Lucho estaba muy enojado con su hermano, primero porque no había bajado y segundo porque había hecho esa taradez de sacarnos fotos. Fuimos al mercado, compramos y volvimos para almorzar. Fue en ese momento cuando la historia cambió de rumbo. Lucho recibió una llamada del hospital. Su hermano estaba internado. Había tenido un accidente en la calle, pero al parecer no era nada grave. Puso el altavoz para que todos escucháramos. Cuando le preguntó si había sido a la mañana o al mediodía, del otro lado respondieron que un auto lo había chocado la tarde anterior. Lucho puso una cara que no lo puedo describir en este momento. Estaba como que no entendía nada. Medio en tono enojado, le recriminó por qué no lo habían llamado en el momento. Del hospital dijeron que habían conseguido el número por la base de datos del lugar, ya que no tenían más datos de él porque había despertado en ese mismo momento que estaban haciendo la llamada. Además, él no tenía su celular encima y no recordaba el número de nadie. Nos fuimos lo más rápido posible a ver al hermano de Lucho al hospital, o por lo menos eso dijimos todos, pero la verdad era que no queríamos estar más en esa casa. Al salir, nadie levantó la vista, nadie quería ver nuevamente las ventanas de esa habitación. Bienvenidos a Penumbria. ¿Ya se suscribieron al canal? Con ese simple clic te asegurás que vas a tener nuevas historias de terror todas las semanas. También puedes apretar la campanita, así te aviso. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb de Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito. Al llegar, era idéntico al de las fotos, pero enseguida sentí una vibra fea. El aire parecía pesado. El departamento solo tenía un cuarto. Estaba completamente amoblado y se notaba que era donde había vivido alguien por muchos años. Había pequeñas figuras de angelitos de porcelana como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se notaba que habían sido pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esas eran sus cosas. Esto suele pasar, no es de ahora. Se muere una persona mayor y la familia aprovecha a dejar todo como está para alquilar el lugar por días.
Parece que la muerte siempre trae un pan bajo el brazo para algunas familias. Nosotros decidimos quedarnos unos días para aprovechar a conocer el lugar y visitar unas familias amigas. A la hora de dormir, el primer día, a mi esposo le tocó el lado de la pared y a mí el lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala que daba a esa puerta. Era muy oscura y la oscuridad a mí no me gustaba en ese momento por lo menos, y hoy menos. Por suerte, el reflejo del radiograbador que estaba en la mesita de luz iluminaba bastante. A la madrugada me desperté con el sonido de la puerta. Sonaba como si quisieran forzar la manija fuertemente, pero lo curioso era que la manija no se estaba moviendo. No se movía, era solo el sonido. Era algo raro. Intenté ver la hora del radiodespertador, pero me di cuenta en ese momento que la luz que entraba era solamente la de la ventana. El radiograbador estaba apagado. Mi esposo roncaba y me quedé esperando unos segundos y siguió roncando. Entonces me giré hacia él y lo desperté con fuerza. Cuando ambos miramos hacia la puerta, estaba abierta. Le juro, era una puerta muy pesada, de las de antes. Era muy difícil que una simple brisa pudiese abrirla. Sé que hay puertas que se abren solas por el aire o por el movimiento de la casa, pero ahí le juro que había algo raro. No solo eso, si antes había sentido algo raro en el ambiente, en ese momento se sentía muchísimo peor. Sentía como si alguien había invadido la casa. Mi esposo vio toda esta secuencia con los ojos entrecerrados y no tardó en volver a acostarse para dormir en tiempo récord. Mientras él volvía a dormir, yo me moría de miedo hasta que me quedé dormida. Al otro día noté que el radiodespertador estaba desenchufado, al igual que el velador. Y no solo eso, sino todo lo de la casa, hasta la heladera. La verdad que no revisé todo cuando empezamos a alquilar esa casita, pero te lo entregan enchufado. A la mañana siguiente, mi esposo estaba usando la rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. Hasta el enchufe salió volando. Él acusó que la casa era vieja y nada más. Yo al ver eso me quedé callada. Pensaba que la persona que vivía ahí, o mejor dicho, que había muerto ahí, me estaba mirando y no podía decir nada en su contra. Por las dudas, me mantuve así. Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas raras. Y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Al finalizar nuestra semana de alquiler, vino un chico joven a mirar que todo estuviera en orden. Pero lo curioso fue que cuando le dijimos que entrara, decidió quedarse en la puerta y mirar todo desde afuera. Era raro porque desde ahí no se veía toda la casa y siempre revisan que nadie se robe nada, o también para ver si algo estaba roto. Al ver esto, le consulto sobre la casa, que era algo vieja y que tenía cosas que parecían de unos abuelos. Le quise buscar la lengua y funcionó. En ese instante me contó que la casa era de su abuela paterna, que había muerto electrocutada. Yo me hice la preocupada y me ahorré la pregunta de si había sido en ese lugar, porque obviamente parecía que era así. Cuando contó eso le pregunté si quería pasar y me dijo que prefería no recordar nada de la casa, que la abuela no se llevaba bien con su familia y él no había vivido una buena infancia ahí. Preferí no preguntar más. Gracias a esto aprendí que no hay que alquilar Airbnb viejos. En una de esas, todavía los inquilinos anteriores siguen en la casa. Te comparto el número en el primer comentario para que nos envíes la tuya. Buenos días. Les escribo esto más para desahogarme que para asustar a alguien. E incluso les dejo unas preguntas al final para ver si ustedes me las pueden responder. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que de grande me enteré que mi abuelo materno había hecho un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas cosas. Ustedes se preguntarán, ¿un pacto de qué? Ahora van a saber. En mi caso particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me llegan de otra forma. Incluso cuando estoy cerca de mis familiares que sí les han pasado cosas raras, se enojan cuando pregunto ¿por qué a mí no me pasa esto? Ya que me dicen que no es nada divertido y no es algo que me deba pasar, que deba buscar. Lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones justo cuando apenas era un niño. Hoy tengo más de 36 años. Mi primer encuentro, por decirlo de alguna manera, lo recuerdo gracias a los comentarios de mis tías, mi mamá y mi abuela, que en ese momento estaba viva aún. Ellas me dijeron que me intentaron secuestrar las brujas cuando era un recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor
por el ¿qué tal si pasó? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en la casa de mi abuela materna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento, según lo que recuerdo de la anécdota, fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que solían acostarme en el medio de ellos dos. En ese momento comenzó a gritar: «El niño, se han llevado a mi niño». En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes eran exactamente, pero salieron corriendo afuera. Y ahí estaba yo, a 2 metros del portón del frente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Lo único que tenía era el pañal sucio, lleno de pis y excremento. Luego me enteré que por lo que decían, gracias a eso me habían dejado ahí, y no me habían llevado. La segunda ocasión también me enteré de grande, fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y mi tía paterna habían ido a visitar a mi abuela. En lo que a mi mamá entraba a dejar las cosas, mi tía se quedó afuera. En eso, ella vio a 2 mujeres acercarse. Una la describió como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y la otra más pequeña, tal vez 1,5 metros y muy gorda, vestidas ambas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, a unos 50 metros, y cuando estuvieron cerca le dijeron: «Danos al niño, o si no, también sufrirás». Mi tía me contó que tenía mucho miedo. Las 2 mujeres estaban a unos 5 metros y sentía como que la jalaban hacia ellas. Mi tía se puso a orar a Dios y cerró los ojos. En ese momento en el que no podía verlas, sintió como varias manos la tocaban de forma brusca, y cuando me dijo varias, le pregunté cuántas, y me dijo: «Más de 4». Según dijo, pasó unos segundos, todo se calmó. Cuando abrió los ojos, sintió que alguien la empujó hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. En ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que lo único que llegó a decir fue: «Querían al niño. No se los quise dar y me hicieron esto». Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente ya, no pasó nada. La tercera visita de las brujas pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Como les conté en la primera visita de las brujas, yo seguía durmiendo en el medio de mis padres. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros por mí. En esa ocasión era de madrugada. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedaba en el medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran también. Igualmente, no hice caso y me levanté. Mi mamá ya casi cumplía 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque recuerdo su enorme panza en medio de la oscuridad de la habitación. El tema fue que también recuerdo que en la habitación había una luz. Parecía que venía de afuera. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba esa luz muy potente. En una de las veces me apuntó directo, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos. Luego, esa luz se posó arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico de dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Lo vi, por decirlo de alguna manera, o lo imaginé. Pero esa luz también me estaba viendo a mí. Luego, a mi futuro hermano, el que estaba en la panza. La luz dio varias vueltas por la cama y luego desapareció. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Con el tiempo me enteré que esa era una de las formas que las brujas tienen para ver a la distancia. Desde ese momento no pasó nada más con ellas, pero me cuido con todo amuleto que encuentro. Y acá viene mi pregunta: si ustedes o su audiencia conoce alguna forma para cuidarme un poco más, les agradecería que me lo dijeran. Seguramente ya estés suscripto para no perderte todo lo que se viene. Déjanos tu me gusta y compartí este video para que el canal llegue a más gente y así se pueda reforzar esta hermosa comunidad. Nos vemos en el camino.